Riesgos les dan la bienvenida a este evento. A continuación les presentamos estas recomendaciones en caso de emergencia. Mantener las vías de evacuación libres. Identifique las salidas de emergencia. Conserve la calma, no corra. En caso de sismo, aléjese de las ventanas, lámparas o puertas de vidrio. En caso de presencia de humo, salga del lugar. En caso de requerir atención médica, solicítelo al personal de seguridad más cercano. Siga las instrucciones del personal de gestión de riesgos y diríjase a la zona de seguridad o punto de encuentro. Mantener un distanciamiento seguro y siempre usar la mascarilla. Desinfectar las manos frecuentemente con agua y jabón. Permitir la ventilación en todas las áreas de reunión. La Universidad Técnica de Ambato y la Dirección de Gestión de Riesgos al cuidado y seguridad de la comunidad universitaria. Muy buenas tardes, estimada comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo de parte de las autoridades de esta universidad. Estamos en el segundo día de esta Feria Científica DIDE 2023. Corresponde ahora la presentación de los productos e investigaciones realizadas por los docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de cada una de las carreras, tanto Comunicación Social, Comunicación, Trabajo Social y Derecho. Es importante establecer y determinar que cada uno de estos proyectos están en ejecución y también ya algunos han culminado, y el objetivo es que usted pueda conocer e incentivarse también para que usted genere espacios de investigación, para que usted genere esos espacios de crítica, de debate, y que la parte social sea muy importante en el desarrollo de la sociedad. Vamos a presentar cada uno de los ponentes, cada uno de los proyectos, y en este momento doy paso a la doctora Elena Hernández de la Facultad de la Salud, que nos va a presentar a uno de ellos. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos, distinguidas autoridades que han organizado el evento, distinguidos estudiantes y profesores. Es muy necesario en los momentos actuales desarrollar la cultura de paz como espacio formativo en el desarrollo de valores, actitudes, comportamientos, respeto, tolerancia, igualdad, comprensión, solidaridad, diálogo, consenso, donde se restablece la convivencia armónica en la comunidad. En este contexto, la doctora o profesora Cristina Espín y la profesora Janet Jordán nos presentan un tema muy interesante: la mediación comunitaria como cultura de paz en las parroquias rurales del Cantón Ambato. Este tema corresponde al proyecto científico titulado La mediación comunitaria como cultura de paz en las parroquias rurales del Cantón Ambato. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Bueno, nuestro proyecto de investigación parte de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, carrera de Derecho. Hemos realizado pues un proyecto que va encaminado a la cultura de paz. Como decía, la mediación comunitaria como cultura de paz en las parroquias rurales. Es bien sabido que la mediación es un método alternativo que siempre busca un ganar-ganar. Y es por eso que es importante culturizar a la población de los beneficios y las bondades que nos da la mediación. Pues bueno, el presente proyecto ha partido desde un objetivo, que uno de los primeros objetivos es diagnosticar, ¿sí?, los problemas más comunes que enfrenta las parroquias rurales del Cantón Ambato. Y es así que el proyecto de investigación
¿sí? Va a diagnosticar cuáles son los conflictos. Para eso se ha tomado como metodología el método cualitativo y cuantitativo, mediante encuestas realizadas a las poblaciones, a cada uno de los GATS parroquiales, y también entrevista a los líderes de los mismos, tanto presidentes y como miembros, autoridades de cada uno de los GATS. También se está trabajando con fuentes primarias, secundarias y doctrinales. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? El Cantón Ambato tiene 18 parroquias, de las cuales hemos sacado los primeros datos estadísticos, que son de 3 parroquias: Juan Benigno Vela, Totoras y Picaigua. Siguiente. Vamos a hablar un poco acerca del análisis de la problemática. Es bien sabido que en el Ecuador la manera más común de resolver los conflictos en los sectores de las parroquias rurales ha sido siempre la justicia ordinaria. De hecho, llevamos una cultura de litigio en la actualidad de que por todo problema que tenemos, por mínimo que sea, ya es proceso judicial, donde sabemos que los procesos judiciales siempre van a haber un ganador, un perdedor. Puede haber perdedor, perdedor. O sea, las dos partes pueden salir perdiendo. Y también puede haber un ganador y un perdedor, un perdedor, un ganador. ¿Por qué hacemos alusión a eso? Porque la justicia ordinaria en realidad es la presentación de pruebas, ¿sí? Y en realidad los conflictos que se presentan a nivel de la población en general son conflictos que en la mayoría se pueden solucionar, que son materia transigible, y muchas veces lo presentamos ante la justicia ordinaria para que sea un tercero quien decida por mí. Consideramos que no estamos de pronto o no conocemos los métodos alternativos y pensamos, no tengo la capacidad de resolver mis propios problemas, y lo presento ante un juez para que sea que él resuelva. Entonces, al final del proceso nos deja esa incertidumbre a los involucrados dentro del proceso. Y en realidad, ¿existe una justicia o solamente es una utopía en el ejercicio del derecho? Y es por eso que los métodos alternativos están ahí, para garantizar el derecho de que todos podemos resolver nuestros conflictos sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. Como segundo punto, sabemos que la familia es el eje central de la sociedad. Debido a las características históricas y culturales, es capaz de transmitir principios, valores y comportamientos, y que pueden generar también situaciones conflictivas por el hecho de que el ser humano es un ser social por naturaleza. Pero para ampliar estos conocimientos necesitamos comprender cómo gestionamos nuestros conflictos nosotros dentro de la comunidad, dentro de nuestras familias, y a su vez la importancia de potencializar los valores de la cultura de paz de una manera eficaz que permita solucionar los conflictos a través de la mediación comunitaria, y de esta manera disminuir las inequidades y la injusticia social. Como tercer punto del problema, tenemos a que las comunidades en la actualidad es bien sabido que tienen como primer punto resolver mediante la justicia ordinaria. Sin embargo, en los GAT parroquiales también tenemos a los jueces de paz, en este caso a las autoridades que cuando se presentan conflictos, sí, acuden a los presidentes, acuden a los cabildos, sí, y siempre a un representante que les permita de alguna manera solucionar el conflicto. Sin embargo, estas personas no siempre están capacitados para mediar o realizar un proceso de mediación. Entonces, los tenientes políticos se enfocan más bien en la resolución de conflictos desde una perspectiva de criterio personal, y no desde la gestión del conflicto, que es lo importante para poder nosotros iniciar un proceso de mediación comunitaria. Como les había dicho,
El objetivo de la presente investigación de nuestro proyecto es diagnosticar cuáles son los conflictos más frecuentes en la comunidad de las parroquias rurales del Cantón Ambato. Hemos obtenido los primeros resultados, ¿sí? Hemos tenido de las parroquias de Juan Benigno Vela, Picaigua y Totoras, que en nuestro proyecto es nuevo y hemos empezado a construir en base a las 18 GAT parroquiales y tenemos resultados solo de tres parroquias, en las cuales hemos llegado a determinar lo siguiente. Se ha hecho preguntas relacionadas cuáles dentro de los conflictos más frecuentes. En Juan Benigno Vela tenemos que el 41% de sus habitantes consideran que la violencia intrafamiliar es uno de los conflictos más frecuentes que se dan en esa parroquia, seguido de los problemas de linderos y de tierras. En la parroquia de Picaigua, los conflictos más usuales son de linderos y tierras, seguido de conflictos entre vecinos. Mientras que en Totoras tenemos como el 40% está dado en linderos y tierras, el 19% en violencia intrafamiliar. Los resultados obtenidos podemos nosotros como grupo de investigación equiparar que en realidad dentro de los varios conflictos que se presentan en la parroquia tienen similitudes tanto en Juan Benigno Vela, Totoras y Picaigua. Como se puede observar, varía solamente el porcentaje, ya que en Juan Benigno Vela el 41% de los conflictos se relacionan con violencia intrafamiliar, que es lo que siempre el gobierno nacional busca, establecer políticas de género, de buscar políticas contra la violencia, contra la mujer y la familia. Sin embargo, se siguen manteniendo en Juan Benigno Vela, seguido de, en este caso, Totoras también, que sí tiene un porcentaje también alto, y también tenemos en Picaigua, ¿sí?, también que tiene relación a violencia intrafamiliar, conflictos de linderos y tierras entre los vecinos, y también relacionado con lo que es la comunicación. Se les ha hecho una pregunta adicional que dice, ¿les afectó el conflicto? ¿El conflicto que ustedes han pasado? ¿En qué nivel les ha afectado? El 42% de las personas consideran que ha habido una mediana afectación, pero la afectación obviamente está latente. Eso quiere decir que puede haber una afectación emocional, tal vez relacionado a sentimientos, valores, principios, que habrá que descubrirlo conforme va avanzando el proyecto de investigación. Tenemos el 24% que consideran que es una baja afectación en los conflictos que han venido, que se han surgido conforme se les ha ido preguntando. El 22% es una alta afectación de personas que se sienten afectadas de una manera emocional inclusive, y tenemos el 12% que no ha tenido ninguna afectación por los conflictos que ha pasado. Y finalmente tenemos como conclusiones que los resultados reflejan que existen varios tipos de conflictos que varían de una parroquia a otra. Los casos de violencia intrafamiliar, conflictos vecinales y de tierras y linderos son en la mayoría incidencia en las parroquias. Estos conflictos fácilmente podrían seguir generando altos niveles de violencia a nivel nacional. Y si no se gestiona ahora desde la cultura de paz, mediante la prevención y la culturización, que es lo que necesitamos, podemos tener varias políticas de Estado, podemos implementar normas que endurezcan hacia el agresor, pero este grupo de investigación considera como eje primordial culturizar hacia la paz. Y así evitaremos que Tungurahua, la provincia de Ambato, siga ocupando los primeros lugares en las estadísticas de violencia intrafamiliar a nivel nacional.
Otra conclusión, tenemos que existe una mediana afectación emocional en las personas, provocado de una reacción no adecuada por parte de ellas, frente a sus familias o a la comunidad, cuando se generan estos conflictos, por lo que es necesario capacitar desde la gestión del conflicto por medio de la mediación comunitaria. Y finalmente, el Estado ha garantizado la cultura de paz. Tenemos desde el año 1998 el reconocimiento constitucional de los métodos alternativos, tenemos una ley de arbitraje y mediación y tenemos varias políticas que buscan llegar a la justicia de paz, mediante la implementación eficaz y eficiente de la mediación y otros métodos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, desde las instituciones educativas de nivel medio, de nivel universitario y también en el ámbito judicial, no se han dado continuidad a los mismos. Y el trabajo pacífico que busca es la sana convivencia y la justicia social que veremos plasmado en este futuro proyecto de investigación dentro de nuestro Cantón Ambato. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la profesora Yané Jordán, donde establece mecanismos de gestión de conflictos a nivel de la sociedad desde la cultura de prevención. A continuación se presenta el tema Acontecimientos y actuaciones sociales y la aplicabilidad de la mediación comunitaria como cultura de paz en el Ecuador. Este tema responde al proyecto La mediación comunitaria como cultura de paz en las parroquias rurales del Cantón de Ambato. Este proceso dialógico para solucionar conflictos, diferencias, desacuerdos, desarrollar la amabilidad, el respeto, la consideración, la empatía, la flexibilidad de actitudes, son muy necesarios para la convivencia. Este tema será presentado por el profesor Santiago Bayas. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, estimados miembros de la comunidad universitaria, señores y señoritas estudiantes, público presente. Para mí es un honor estar aquí adelante y poderles mostrar los resultados de esta investigación en la cual estamos trabajando. Como me antecedía en la palabra la doctora Jordán, nosotros formamos parte de un proyecto de investigación denominado La mediación comunitaria como cultura de paz en las parroquias rurales del Cantón Ambato, razón por la cual pues hemos venido trabajando en distintas aristas. Y justamente el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los acontecimientos y actuaciones sociales y la aplicabilidad de la mediación comunitaria como cultura de paz en el Cantón Ambato. Lo relaciono porque definitivamente hay que entender que existen fenómenos sociales que afectan el normal desenvolvimiento de nuestras comunidades. Nosotros, al ser pobladores de las mismas, pues constantemente vamos a estar involucrados en aquellas relaciones sociales y como resultado de estas interacciones sociales pueden existir relaciones conflictivas. Esto es lo que ha ocurrido en el Ecuador durante las 4 décadas, en donde podemos hablar que ha habido un desarrollo económico, financiero, social, pero habrá que preguntarse cómo el Estado ha trabajado respecto a las actuaciones justamente frente a estas relaciones conflictivas. Entonces, en esta parte, pues debo mencionar que se ha realizado un estudio cualitativo a través de una revisión bibliográfica y de la parte normativa, así también como de la literatura científica, para poder encontrar estas razones a las cuales pues nosotros estamos intentando primero poner en contexto y luego buscar una solución. Entonces, como primera situación podemos decir que no se ha evidenciado de manera general que se haya, en este caso,
afectado o se haya intentado pues ingresar en las personas y en su pensamiento para buscar estos medios alternativos, sino que vemos que la cultura del conflicto, en este caso las políticas diversas que se han generado a nivel de país para buscar solucionar este grado de conflictividad, pues no ha dado ningún resultado. Ahora, dentro de las problemáticas que nosotros hemos visto importantes, tenemos primero el mismo hecho de la interacción social, ya que esta es capaz de producir conflictos. En este punto, pues, estas interacciones sean realizadas o en este caso, pues, sean ejecutadas, va a traer problemáticas. Y aquí hay que tomar en cuenta, cuando nosotros hablamos del término conflicto, muchas veces lo relacionamos hacia lo negativo y no lo tomamos también como aquella oportunidad de poder dialogar y a partir del diálogo encontrar soluciones. Entonces, aquí hay que entender que no todos los conflictos representan hostilidad o violencia. Luego, el enfrentamiento y el acuerdo representan las dos facetas de una sociedad que busca mantenerse sin cambios en su esencia. En este sentido, debemos hablar la situación de nuestro país, los conflictos que ha atravesado desde los años de 1980 en adelante, en donde nos damos cuenta que la realidad o la solución a estos conflictos terminan siendo los acuerdos políticos y económicos de quienes han estado en el poder, lo cual ha representado que la sociedad se tenga que manifestar con medidas en contra de esta falta de atención y como resultado, pues nosotros tenemos las movilizaciones sociales, los paros, los cuales en algún momento inclusive han cobrado vidas de personas. Por otra parte, decimos y hablamos de los métodos alternativos de solución de conflictos como una herramienta o una forma para buscar esta cultura de paz. Sin embargo, cuando nosotros encontramos el contexto normativo, nos encontramos en un escenario en el cual fueron institucionalizados a través de la Ley de Mediación y Arbitraje del año 1997, posteriormente fueron ratificados en la Constitución Política de 1998, buscaban la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, el resultado de la creación nos termina dejando un déficit porque encontramos una insuficiencia en cuanto a la difusión de los beneficios y las ventajas de estos mecanismos al no haber la difusión correspondiente de las autoridades de turno que en este punto han impedido la potencialización de la mediación. Dicho esto, entonces nos vamos a encontrar con un cuadro desarrollado en función de este análisis ejecutado y que nos permite tener resultados. Pero previamente mencionarles que el objetivo de este proyecto relacionado con el proyecto que venimos ejecutando en carrera es diagnosticar los acontecimientos y actuaciones sociales y la aplicabilidad de la mediación comunitaria como cultura de paz dentro o en el Ecuador. Entonces, a partir de esto, les decía, nosotros hemos desarrollado un cuadro en el cual vamos describiendo las principales acciones o actuaciones, acontecimientos que se han producido en nuestro país, de qué forma se ha intentado repararlos o qué medidas han tomado, cuáles fueron los conflictos que se causaron, cuáles fueron las soluciones a las cuales llegaron y en cultura de paz que tuvimos como consecuencia. Entre los años 1980 y 1981 hablamos de un país que retorna a la democracia. Nos encontramos en un país que tiene un déficit fiscal, tenemos un país que tiene conflicto bélico, en este caso el conflicto que se tuvo por la cordillera del Cóndor. Como medidas que se tomaron tenemos la preparación del ambiente político, económico y social, tenemos ajustes macroeconómicos, los cuales fueron vistos o tuvieron una dirección por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto trajo como consecuencia una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y directamente el conflicto bélico y el déficit fiscal. ¿Cuál fue la solución que se planteó en aquel entonces? Se trabajó en acuerdos políticos, se trabajó en pacto de caballeros, pero simplemente un pacto que no representaba o no tenía formas de cumplimiento entre Perú y Ecuador para buscar soluciones pacíficas del conflicto.
lo cual nos lleva a pensar que en cuanto a cultura de paz no tenemos o no encontramos una normativa que pueda regular estos aspectos o que pueda dar solución a estos aspectos. Y por otra parte, aquel pacto de caballeros y aquellos acuerdos esporádicos no fueron respetados. Posteriormente, en 1995, tenemos el acontecimiento directamente, nuevamente, en nuestro país involucrado en un conflicto bélico, la guerra del Cenepa. Esto provocó el incremento del riesgo país, la crisis política, el aumento de deuda interna por parte del gobierno. ¿Qué medidas se tomaron? Simplemente se intensificaron las medidas restrictivas en cuanto al gasto público. El conflicto nuevamente va a ser la pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a tener nuevamente un conflicto bélico y un déficit fiscal. La solución en esta parte nuevamente son los acuerdos políticos, y acá tenemos la intervención de algunos países miembros del protocolo de Río de Janeiro que buscan mediar este problema a través del cese al fuego. Como cultura de paz seguimos encontrándonos en un estado con inexistencia de normativa y también acuerdos esporádicos que tampoco fueron respetados. Entre 1998 y el 2000 tenemos altos niveles de inflación, el fenómeno del Niño, el Ecuador considerado el quinto país más pobre de América Latina. Como medidas, el cambio de la moneda, la dolarización, tenemos un masivo progreso migratorio internacional, lo cual trae como conflictos los reclamos por cierres de bancos, protestas sociales. Esto que nos dio como consecuencia o como solución, pues en cuanto a los reclamos por cierres de bancos, la inestabilidad directamente en nuestra población, y también encontrar en esta época que finalmente tuvimos un acuerdo de paz definitivo respecto a los temas bélicos a través de la firma que se produjo el 26 de octubre de 1998 en Brasilia, y este acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. En cuanto a cultura de paz, esto representa en la parte normativa la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación en 1997 y posteriormente su ratificación en la Constitución Política de 1998 en el artículo 191. Entre los años 2000 y 2007 tenemos inestabilidad política generada a raíz de los cambios frecuentes de presidentes y gobiernos. Esto trae como consecuencia o como medidas una serie de decisiones de tipo macroeconómicas, afectación directa a los ciudadanos. Como resultado, como conflicto, nosotros observamos golpes de Estado, movilizaciones masivas, resistencia popular. Como solución, la expansión de las relaciones mercantiles, inserción en la globalización, en las condiciones de disputa entre los centros que generan la paz social. Y en cuanto a cultura de paz, podemos hablar que aquí se crean los centros de mediación privados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos centros de mediación tienen cierta resistencia por parte de los colegios de abogados, quienes consideran que no es dable el tema de utilizar la mediación. Entre 2014 y 2016 tenemos situaciones ya de tipo económicas netamente, como es la disminución de importación del tema petrolero. Nosotros dejamos de exportar directamente este recurso, los precios internacionales cayeron como tal, tenemos el aumento de impuestos, en específico el impuesto a la herencia, el decreto número 16 que trata sobre el control de las organizaciones sociales, la eliminación del 40% de aporte al IES, y tenemos también un fenómeno natural que nadie lo esperábamos, el terremoto de Pedernales, que trajo como consecuencia esta situación la emisión de decretos y normas jurídicas para la ejecución de los objetivos del gobierno. El conflicto nos llevó a un ciclo de protestas sociales que fueron en sí rechazos de parte de la población, y ante estos rechazos de la población encontramos un gobierno que comienza a organizar contramarchas y en este punto comienza a medir fuerza política para sustentar o legitimar su actuación. La solución acá dentro de esto se vio directamente una escalada de conflicto y lamentablemente una estigmatización de la población.
Como cultura de paz tenemos la creación de centros de medios públicos, campañas de justicias de paz, la implementación de la mediación con la función judicial. Entre el 2019 y 2021 tenemos un nuevo fenómeno natural, algo que no esperábamos, el aparecimiento del COVID, lo cual provoca una caída del Producto Interno Bruto. Tenemos la mayor recesión cuantificada en la historia económica del país, nuevamente como solución o medidas restrictivas del gasto público de forma intensificada. El conflicto nuevamente nos pone en escenarios de movilizaciones a nivel nacional y aquí tenemos una solución. Primera vez se realiza una audiencia de mediación con los gremios sociales, es decir, acá recién empezamos a tomar en cuenta el tema de la mediación, pero quizás de una forma todavía incipiente. Hay un primer diálogo en televisión con Presidencia y con la presencia de mediadores internacionales en el Ecuador. Como consecuencia, la firma de nuevos decretos. Y finalmente, en este estudio que lo estamos realizando, encontramos que entre el 2022 y 2023 existe una inflación en cuanto al tema valores productos, crecimiento de la pobreza extrema en un 28%, como medidas incremento en los valores de los combustibles y los productos de la canasta básica. El conflicto nos lleva a pensar en daños e interrupción a las actividades cotidianas y productivas del país, hablándoles específicamente del mes de junio del 2022, si recordamos que se produjo una nueva jornada de paralizaciones. La solución al conflicto vino a través de ¿qué? A través de las organizaciones indígenas, de la CONAIE, FENOCIN y FEINE, quienes hicieron un pedido a la conferencia episcopal para buscar la mediación. Como cultura de paz se produce un segundo diálogo en presencia de esta conferencia episcopal, se da la negociación de los 10 puntos solicitados por estas organizaciones, CONAIE, FENOCIN y FEINE. Entonces, una vez detallados estos parajes de la historia, llegamos a establecer que la cultura de paz a través de la mediación todavía tiene trabajo por realizar. Y de ahí pues que las conclusiones a las cuales hemos llegado alrededor de esto es que los conflictos internos y externos del Estado no han permitido directamente un diálogo con los sectores sociales. La pugna de poderes ha sido uno de los factores que en la sociedad año tras año obligan a las personas y a la gente a salir a protestar, a ejercer un derecho, su derecho a la protesta por una vida digna. El segundo, en cuanto al desarrollo de la mediación como institución y dentro de su institucionalización, tomando en cuenta que fue creada en 1997 a través de una ley y que fue ratificada en la Constitución Política del 1998, hablamos de que debía comenzarse la culturalización de la justicia de paz. Sin embargo, han pasado varias décadas y los gobiernos no han podido generar políticas claras y progresivas que puedan sostener los programas y proyectos de mediación. En este enfoque pueden entrar los temas de mediación escolar, de mediación comunitaria, de mediación familiar. Y aquí encontramos un nuevo escenario que consideramos importante tomarlo en esta conclusión, es que se ha comenzado a trabajar en mediación pero de una manera improvisada, es decir, es una forma paliativa y transitoria de aplicar la mediación y se puede observar que ninguna de las partes en las cuales han incursionado en estos procesos están aptas para poder comprender el verdadero significado del diálogo que la mediación suele brindar. Y como último punto, es importante mencionar que la mediación puede ser instaurada en todos los sectores sociales, que debe darse con la finalidad de poder comprender que el conflicto no siempre suele ser negativo, sino una oportunidad de cambio, y el rol del ser humano es saber estudiarse a uno mismo y poder comprender que tenemos la capacidad para poder gestionar los conflictos mediante la inteligencia emocional. Y pues proyectarnos al futuro y pensar que se puede construir paulatinamente una sociedad en donde se practique una verdadera justicia y paz social. Muchas gracias.
Agradecemos al profesor Santiago Bayas la presentación de su tema Acontecimientos y actuaciones sociales y la aplicabilidad de la mediación comunitaria como cultura de paz en el Ecuador. Aspectos que se tratan científicamente desde el diagnóstico de los acontecimientos y de las actuaciones sociales, y donde se toma en cuenta las interacciones sociales y procesos del desarrollo cognitivo como la inteligencia emocional. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su presentación. Otro aplauso. El arte de educar implica el desarrollo de métodos, estrategias, técnicas, procedimientos eficaces para el aprendizaje del adulto, donde se desarrollan criterios de ayuda para el logro de sus objetivos, indicadores de logro, resultados de aprendizaje y estándares de calidad. En tal sentido, se presenta en el día de hoy un tema muy interesante relacionado con las estrategias andragógicas para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de nivelación de la Universidad Técnica de Ambato. Este tema corresponde al proyecto Estrategias Andragógicas para potenciar los ambientes y aprendizajes en el aula de los estudiantes de nivelación de la Universidad Técnica de Ambato. La temática la presentará la profesora Anita Espín. Bienvenida, Anita. Muy buenas tardes con todos. Agradezco a todas las autoridades que han hecho este evento, puesto que nos dan la oportunidad para socializar nuestros proyectos de investigación a la comunidad universitaria. Bien, el tema de nuestra investigación se titula Estrategias andragógicas para potenciar aprendizajes significativos en el hogar y aula de los estudiantes de nivelación de la Universidad Técnica de Ambato. Nuestro proyecto está formado por 5 objetivos, el cual el primer objetivo es fundamentar teóricamente las estrategias andragógicas para potenciar estos ambientes de aprendizaje en los estudiantes. Dentro de este objetivo tenemos un producto que es el Manual de Estrategias Didáctico-Pedagógicas, en las que está plasmado la parte teórica, está plasmado una parte de estrategias andragógicas, que es una parte práctica y ejemplificaciones, y también tenemos un software educativo donde vamos a realizar un proyecto piloto en 2 facultades, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Dentro de este producto del manual está aliado las estrategias andragógicas. ¿Qué son las estrategias andragógicas? Esto es la ciencia y el arte de educar a los adultos, es decir, que es una ciencia de adultos, ¿no? Pero antes de, nosotros tenemos la pedagogía que va de la mano. La pedagogía es el arte de educar a los niños en un proceso interactivo, colaborativo entre docente, estudiante y entre estudiantes, cuyo objetivo es crear un ambiente de aprendizaje efectivo y significativo. En la actualidad se basa en un enfoque constructivista y socioconstructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que la pedagogía ha ido avanzando. Como ustedes lo sabrán, anteriormente el docente era el protagonista del aprendizaje. Hoy, ¿quién es el protagonista? Son ustedes los estudiantes. Los profesores somos orientadores y guías para el estudio. Como les hablaba de la andragogía es la ciencia de estudiar o que estudia los adultos, es decir, a la parte universitaria. Se enfoca en los adultos que aprenden en un proceso interactivo de aprendizaje. Reconoce a los adultos
que tienen sus propias necesidades y sus propias experiencias. La pedagogía y la andragogía son parte fundamental. Dentro de esto tenemos que la parte constructivista está manejado por autores como Piaget, Ausubel, Vygotsky. Piaget dice que el conocimiento se da de acuerdo a la edad, es decir, de acuerdo a la predisposición de ustedes, es decir, la parte biológica. Ausubel dice que es la distancia del conocimiento, es decir, que va de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos para llegar al aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante que le gusta leer tiene el hábito de la lectura, de revisar la materia, de revisar videos, de venir a estas conferencias, tiene un acercamiento al conocimiento, mientras que los estudiantes vienen por primera vez, a lo mejor conocen por primera vez un tema, hay una distancia grande para llegar al aprendizaje significativo y especialmente a la memoria comprensiva. A veces los estudiantes de esta manera se quedan en desequilibrio del aprendizaje, donde aquí viene Vygotsky, que dice el par más capaz. ¿Quién es el par más capaz? En el aula sería el docente, el libro o a lo mejor el especialista, para que lleguen los estudiantes al equilibrio del aprendizaje y por ende a la memoria comprensiva. La pedagogía y la andragogía, ¿cuál es la diferencia? La pedagogía se enfoca en el aprendizaje de los niños, de los jóvenes, mientras que la andragogía se basa o se enfoca en los adultos. No sé, ustedes saben que cuando ustedes eran niños, estaban en el jardín, en los primeros años de su vida escolar, utilizaban las estrategias a lo mejor lúdicas. En el colegio utilizaban las estrategias didáctico-pedagógicas, pero ustedes como adultos utilizan las estrategias andragógicas. Y de hecho está en el módulo, en cada módulo de nuestras asignaturas encontramos las estrategias andragógicas, como vemos ahí, el ABP, el ABPRO, la parte expositiva y una serie de estrategias que nosotros manejamos. ¿Qué son las estrategias andragógicas? Son técnicas de enseñanza que se enfocan en la participación activa del estudiante, su capacidad para tomar decisiones y resolver problemas, su experiencia previa en la vida. Estas técnicas se basan en la premisa de que los adultos aprenden mejor cuando están involucrados activamente en el proceso educativo y tienen oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Para esto tenemos los principios andragógicos, que es la flexibilidad del estudiante, la autonomía, la experiencia previa, la disposición favorable, la motivación, la horizontalidad, la participación activa, las necesidades de saber aprender, el desaprendizaje, porque es muy importante desaprender para volver a aprender, la transferencia enfocada también en los problemas y también está enfocada en la evolución alternativa, ¿no? Haciendo un resumen, diríamos que las estrategias andragógicas es una educación para adultos, que es una educación transformadora, que llega al aprendizaje significativo mediante las necesidades del saber, el autoconcepto, la experiencia, la predisposición y disposición que ustedes tienen como estudiantes para aprender, la orientación del docente, la motivación y también las eras digitales son parte fundamental para llegar a un aprendizaje efectivo y significativo. Dentro de este módulo hemos tomado como estrategias a las ciertas asignaturas que encontramos en nivelación, que son matemáticas, donde pueden utilizar varias estrategias que están dentro de nuestro manual y que tienen toda la estructura, es decir, tienen los conceptos, es decir, la estrategia, tiene el propósito. Luego viene un organizador gráfico donde va sintetizando todo lo que es la estrategia, es decir, los conceptos, las características, la clasificación, y al final tenemos un ejemplo claro
con cada una de estas estrategias, ¿no? Con un tema específico. Como vemos aquí, las matemáticas podemos utilizar la lectura de parejas, talleres, trabajos en grupo, rompecabezas y otros. En estudios sociales, clases expositivas, discusión, debates, análisis de lectura y otras. En universidad y sociedad tenemos de igual manera aprendizaje basado en problemas, conferencia positivo, negativo, interesante, el método socrático, en la psicología general. De igual manera podemos utilizar estas y otras estrategias aparte de la orientación andragógica. La metodología utilizada en este elemento se ha utilizado en libros, revistas y documentos en general, revistas científicas y revistas Latindex, es decir, investigaciones realizadas por la comunidad educativa. Aparte de eso, hemos aportado con 12 libros con este tema para que ustedes se vayan familiarizando y entendiendo qué es las estrategias andragógicas, que son parte fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias al público. Muy importante la presentación de la profesora Anita Espín, donde aborda las estrategias andragógicas y profundiza en las categorías de la enseñanza problemática, tales como independencia cognitiva y creatividad. Consideramos que es un tema muy importante para potenciar los aprendizajes desde procesos de autorregulación. Muchas gracias, profesora Anita Espín. Bien, continuando con las ponencias, de igual manera del mismo proyecto, estrategias andragógicas para potenciar los ambientes de aprendizaje en el aula de los estudiantes de nivelación de la Universidad Técnica de Ambato, llamamos a la ponencia al profesor Dani Rivera, quien nos va a seguir contando acerca de esta experiencia investigativa en función de la educación dentro de los estudiantes de nivelación. Bienvenido, compañero Dani Rivera. Bueno, buenas tardes, estimados compañeros, estimados estudiantes que nos acompañan esta tarde. Bueno, dando un poco de seguimiento a lo que es el proyecto de andragogía que mantenemos entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación con la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, este está en función de la implementación justamente de diferentes estrategias, que estas estrategias tienen que verse autónomas para poder lograr aprendizajes significativos, que esa viene a ser la idea, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí, ¿cuál viene a ser el propósito de la implementación de las estrategias andragógicas? En el campo de la educación, en el campo de las ciencias sociales, nosotros hemos visto necesario realizar un software digital para nosotros poder elevar el rendimiento académico de los estudiantes y este rendimiento académico que sea autónomo, por así decirlo, ¿no? Cuando nosotros estamos generando nuevas alternativas y estamos en un mundo de nuevas alternativas de comunicación, de nuevas comunicaciones en sí, como el chat GPT, tenemos ahora el aprendizaje prácticamente individual. Queremos tener software digitales que nos ayuden a automatizar los procesos de aprendizaje, ¿sí? Como tal. Dentro del análisis de los problemas que nosotros tenemos, nosotros nos damos cuenta que los estudiantes, obviamente, ahora están en auge con las nuevas tecnologías de la información, como les decía, y también el cambio de una institución secundaria a un cambio acá a la universidad, pues va a tener varias repercusiones. Dentro de estas repercusiones es el cambio justamente del ambiente. Resulta un poco complicado el individualismo que se maneja acá en la universidad ya, y obviamente esto es un desafío para los estudiantes frente a las nuevas tecnologías, hacia los nuevos abordajes, hacia el uso de bibliotecas, hacia el uso de los nuevos enfoques que acá en la universidad tenemos. Por esta razón,
Por esta razón, dentro de los objetivos que nos hemos planteado, aquí nosotros podemos ver que queríamos, en el objetivo número 3, queremos establecer estas estrategias andragógicas a través de un software digital, que es un software de evaluación, que ya lo vamos a ver. Y esto nos va a ayudar a potencializar los aprendizajes de los estudiantes de manera autónoma mediante mecanismos de evaluación, y de esta manera que se generen aprendizajes autodirigidos por nosotros mismos, por los mismos estudiantes, con ayuda y con apoyo de los bots, que obviamente viene a ser el ChatGPT, uno de los bots que nos viene a ayudar, es algo parecido, y con la ayuda también de asistentes virtuales, como viene a ser bibliotecas, ¿sí? Ahora, en los resultados que nosotros tenemos, en la investigación muestra que aquí en la Universidad Técnica nosotros contamos obviamente con algunas estrategias, con el uso de tecnologías de la información. Sin embargo, el uso de estas tecnologías nos hace falta engranarles a los nuevos recursos que en el mundo está visible, ¿sí? Entonces, frente a estas nuevas realidades, nosotros hemos generado, por ejemplo, el manual de estrategias andragógicas, que ya mi compañera lo mencionó, y además de eso, también habíamos generado el software digital. Entonces, en este software, que es una planificación bastante simple, ingresan los estudiantes, se loguean a través del software de la Universidad Técnica de Ambato, seleccionan la asignatura que van a llenar, llenan los datos que la plataforma les solicita, y ahí los estudiantes van a enfrentarse a una evaluación, ¿sí? Una evaluación de conocimientos, una evaluación que puede ser una retroalimentación de las materias que estamos tratando en nivel de nivelación, ¿sí? Dan la evaluación, automáticamente ya se le autocalifica, y ahí les va a salir si está aprobado, reprobado, y de esa manera le va a llevar a retroalimentarse con un bot artificial, o si no le va a llevar a retroalimentarse con las plataformas, o sea, con el modelo de estrategias andragógicas. Entonces, ya. Entonces aquí, por ejemplo, el estudiante ya ingresa, sí, justamente, el estudiante acá ingresa, selecciona la evaluación. Aquí prácticamente podemos ver que el estudiante le hicimos una prueba, sale ahí como estudiante reprobado, ¿sí? Pásele la siguiente, por favor. Entonces acá le arroja a lo que sería el chatbot, que es un chat alimentado por los compañeros del grupo de investigación, que es un chat que va a responder a las preguntas o retroalimentar con los contenidos que están viendo los chicos en el periodo académico, ¿sí? O si no, va hacia el estudio directo o hacia las lecturas dirigidas, que es un conjunto de bibliografías o las estrategias andragógicas en sí, para poder potencializar sus aprendizajes. Y esto lo logran de una manera autónoma, o sea, no necesitan acá que el docente les esté empujando para que hagan, por así decirlo, una evaluación, sino que el estudiante mismo se sienta motivado y tenga un tema de consulta y que vaya mejorando sus propios conocimientos, ¿sí? Y ahora sí, bueno, las conclusiones que hemos sacado, obviamente, del software digital que estamos nosotros empleando, ofrece una manera de aprendizaje, ofrece una forma de didáctica, una forma andragógica de poder crear recursos nuevos, recursos educativos aplicados a la educación superior, en la cual podemos generar nuevos procesos de aprendizaje, sobre todo, no tanto de enseñanza, sino de aprendizaje, de un autoaprendizaje. El software obviamente viene a ser una herramienta eficaz, una herramienta eficiente. En las pruebas que hemos realizado, que todavía estamos en estas pruebas, ya para próximas semanas vamos a llevarlo a las primeras muestras y vamos a obtener los primeros resultados, que esperamos obviamente que las calificaciones, y no solo en función de notas, sino el rendimiento académico en sí, la participación activa del estudiante, los saberes del estudiante, lo que él necesita verdaderamente saber, pues lo logre, ¿sí? Eso viene a ser la idea. Y el software obviamente lo vamos a implementar ya en el semestre presente, en el semestre que está corriendo, y después de estas pruebas pues estará al uso de toda la comunidad universitaria. Así que muchas gracias.
Agradecemos la participación del compañero profesor Dani Rivera, quien nos ha explicado acerca del software que se va a implementar en función del proyecto de investigación que están desarrollando. Como ustedes ven, estimados estudiantes y público presente, las tecnologías también están dentro de estos procesos de las ciencias sociales y más aún en la investigación. Tenemos ya la inteligencia artificial, tenemos la realidad virtual, realidad aumentada, que son espacios tecnológicos que nos permiten a nosotros de alguna u otra manera mejorar los procesos académicos, mejorar los procesos de evaluación también. Damos la cordial bienvenida al profesor Medardo Mera, quien nos va a tratar acerca de la caracterización de los ambientes de aprendizaje en el hogar y en el aula de los estudiantes de nivelación de la Universidad Técnica de Ambato, que corresponde al mismo proyecto que en este momento estamos tratando. Bienvenido, profesor. Un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Continuando con este proyecto de implementación de estrategias andragógicas, vamos a ver la fase de diagnóstico que realizamos con nuestros estudiantes previo al diseño del software interactivo que el doctor Dani Rivera ya lo había explicado antes. Nosotros tenemos este resumen en este proyecto de investigación. Concluimos que el trabajo que el estudiante puede hacer en el hogar requiere de condiciones específicas, un entorno apropiado, un entorno agradable donde poder trabajar, disponer de la tecnología, los medios y los recursos suficientes y sobre todo un trabajo autónomo basado en su responsabilidad. Ya en el aula de clases se promueve la interacción entre pares, me refiero a los compañeros de trabajo, la interacción entre los estudiantes y los docentes que promueven y potencian aprendizajes significativos. La interacción del trabajo del hogar y del trabajo en el aula es sumamente importante a la hora de la construcción del propio aprendizaje. Nosotros trabajamos haciendo un análisis de problemas en 5 dimensiones o en 5 entornos. El primer entorno es la dimensión física en el hogar, que como ustedes podrán verlo proyectado ahí en la pantalla, comprende algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, no debe haber interferencias, ruidos, música u otros distractores que podrían interferir en su aprendizaje. Otro factor importante es la iluminación, es la ventilación, que debe ser muy apropiada y no todos cuentan con un espacio con estas condiciones. El orden, la disponibilidad de materiales previo al inicio del trabajo, no todos cuentan con esa disposición de tenerlos a mano antes de estudiar. La segunda dimensión es la pedagógica en el aula. Nosotros hicimos un diagnóstico o una muestra significativa de estudiantes de nivelación y ellos hacen una evaluación de las plataformas que nosotros utilizamos aquí, como por ejemplo la plataforma Moodle, las aulas virtuales que utilizamos en tiempos de pandemia, la asistencia y la participación de los estudiantes dentro del periodo de clases. En la dimensión temporal, nosotros hacemos un análisis del ritmo y la velocidad con que se realizan los aprendizajes en función de los estilos de aprendizaje de los alumnos. La parte relacional es muy importante. Los estudiantes evalúan la interacción con sus pares y con los docentes, el acompañamiento que tienen del docente, consideren que el profesor es un mediador pedagógico que coadyuva al aprendizaje de los estudiantes. Y por supuesto, las conductas disruptivas que pueden darse dentro del aula de clase. En ese diagnóstico tenemos establecidas aquellas condiciones. La dimensión curricular puede ser una cuestión problemática también. La trabajamos en función del hexágono curricular basado en la teoría de Miguel y Julián de Zuviría-Samper. Ellos establecen que en el acto educativo intervienen 6 elementos que los vamos a describir un poco luego. La dimensión trascendente es muy importante, más allá del aprendizaje. El uso de las TIC, las TAC, las TEP, el uso de la innovación y el desarrollo en el proceso educativo es fundamental. El objetivo que trabajamos en este espacio es caracterizar los ambientes de aprendizaje del hogar y el aula. He aquí algunos resultados. En la dimensión física del hogar y del aula,
Los estudiantes consideran en un 66% que tiene un espacio favorable para poder estudiar y aprender. Y hay aún un 35% en el que nosotros debemos trabajar a través de este proyecto de investigación. En la dimensión pedagógica, los estudiantes consideran en un 78% que las plataformas virtuales, las aulas, la participación en clase, las tareas que los estudiantes realizan, tiene un aspecto positivo o favorable, pero hay un 23% en el que aún debemos interactuar porque encontramos falencias o deficiencias. En la dimensión temporal, se admite que un 68% son aspectos positivos, pero hay un importante 32% de cosas que corregir aún. Impuntualidad de docentes, impuntualidad de estudiantes, la organización del tiempo que aún no la manejamos de manera autónoma, el tiempo de asistencia a clase y los recesos que deberíamos sugerir algunas innovaciones ahí. En la dimensión relacional, el 71% considera que mantiene muy buenas relaciones con sus pares y entre los docentes, pero hay un 29% que dicen que aún deben establecerse acciones de mejora en este campo. El aspecto más crítico tal vez es el curricular. En un 63% los estudiantes dicen que es positivo, pero hay un 37% que menciona cuestiones que trabajar. Y aquí hay 6 aspectos importantes, como había dicho antes. En primer lugar, los propósitos. No sé si se han dado cuenta si todos los profesores, cuando ingresan al aula, comunican al estudiante el objetivo de la clase. Y esa debe ser una acción primordial y fundamental. En segundo lugar, los contenidos, si están acordes al nivel del estudiante. Recordemos que los contenidos son cognitivos o procedimentales o afectivos. Si los contenidos se enseñan en la secuencia o el orden que de manera psicológica o lógica se establece en la parte didáctica, si los profesores utilizamos una didáctica apropiada, los recursos, las estrategias, las técnicas, los métodos son propicios para el nivel. Nos apoyamos también en recursos que van acordes a la realidad educativa del siglo XXI, como ya decía el psicólogo educativo que me antecedió en el uso de la palabra, el uso de la inteligencia artificial en el aula, por ejemplo, lo estamos haciendo. Y finalmente la evaluación, que a veces es el talón de Aquiles en el ámbito educativo. Muchas veces el éxito o el fracaso de un estudiante puede obedecer al instrumento de evaluación y su meta con evaluación que el profesor y los estudiantes realizan en el aula. Y el ámbito trascendente, que es la última dimensión que abordamos, tiene que ver con los entornos de aprendizaje apropiados para una educación del siglo XXI. En cada uno de nuestros ambientes contamos con un ambiente potencializador para el aprendizaje mediado por tecnología. ¿Será que el entorno de aprendizaje en la universidad es inclusivo y accesible para todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad? ¿Será que el entorno de aprendizaje con el que contamos está mediado por el uso de las TIC, las TAC y las TEP? ¿Será que nuestro entorno de aprendizaje promueve la innovación y el desarrollo? Son cuestiones que nuestro proyecto aborda a lo largo de su implementación. En conclusión, nosotros decimos que los resultados obtenidos de este diagnóstico son altamente significativos, como podemos ver en un 70%, pero aún hay un 30% que es muy importante de tomarlo en cuenta. El nivel o la dimensión en la que más déficit encontramos es la dimensión curricular, con énfasis en la metodología. Y consideramos que esa conjunción del hogar y el aula potencian y promueven aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. Hasta aquí la intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Medardo Mera. Como estamos observando y escuchando, las investigaciones desarrolladas se lo realiza también un trabajo multidisciplinario.
En este caso se ha unido la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. De igual manera, en este momento nos va a presentar su ponencia la compañera profesora Silvia Torres, que es de la carrera de Trabajo Social, en la cual nos va a presentar la temática Pedagogía y Método Andragógico. Vamos a escucharle muy atentamente. Es parte también del proyecto de estrategias andragógicas para potenciar los ambientes de aprendizaje en el aula de los estudiantes de nivelación de la Universidad Técnica de Ambato. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la compañera Silvia Torres. Bueno, buenas tardes con todos. Creo que siempre es importante compartir investigaciones y más que todo un proceso de recolección de información. Por eso es que creemos que dentro del equipo con el que trabajamos es importante también dar a conocer, aparte de los objetivos con los que nosotros nos manejamos dentro de la investigación de este proyecto, dar a conocer el ambiente tanto del hogar como también de la estructura mismo en la que ustedes, los estudiantes, tienden a trabajar. Esto era pensando también en un inicio que la población y el entorno del aprendizaje iba de la mano del lugar donde ustedes estudian. Como ya lo dijo mi compañero que me antecedió, el espacio donde ustedes dedican el tiempo para estudiar, que no sea unos 10 minutos antes de ingresar a clases, sino que realmente estos espacios dentro de lo que nosotros investigamos puedan contar de alguna manera con la estructura y con la forma con la que ustedes tienden a utilizar para tener conocimientos acordes a lo que les pide cada uno de sus maestros. Al hablar de esta investigación nos estamos refiriendo a los estudiantes de nivelación. En el caso de los estudiantes de nivelación, estamos hablando de la aplicación de 10 facultades. Estas 10 facultades dentro de la Universidad Técnica de Ambato presentan en nuestra muestra en total de 1098 estudiantes, solamente estudiantes de nivelación de diferentes facultades. De eso nosotros obtuvimos dentro del margen de género en el caso de masculino, femenino y personas LGBTI, en el caso de masculino 520, femenino 555 y personas LGBTI 23. Al hablar de esto nosotros estamos caracterizando también a la población. Cuando hablamos de los resultados obtenidos de los estudios en sí, porque la investigación es estrategias de aprendizaje para adultos, pero adultos jóvenes. En ese momento nosotros estamos hablando también de las condiciones en las que ustedes estudian. La mayoría de los estudiantes nos respondieron que estaban de acuerdo a las condiciones óptimas, es decir, que tenían un espacio, como ya nos dijo Medardito, y que nos decía que tiene iluminación, que tienen silencio, pero sí me queda una gran inquietud. ¿Será que todo es en silencio cuando ustedes estudian? Dependiendo de cada estudiante, pues pensábamos que sí suele aplicar este tipo de técnicas, pero hay otros estudiantes que más bien necesitan más ruido para poder estudiar y tener un aprendizaje. De acuerdo a esto, nosotros vemos que la mayoría dice que tiene un lugar de estudio agradable y adecuado. Al pasar al siguiente, una de las preocupaciones de nosotros también era entender el sitio mismo físico, si cuentan con un escritorio, con una laptop, con otro dispositivo, y recordamos también la situación de cada familia. Desde el tema de la familia, pues nosotros vemos que ponen ni en acuerdo ni en desacuerdo, y eso nos queda también incógnitas, pensando en que quizás las respuestas estaban guiadas a la realidad también de la situación de la familia. Habrían familias que sí podrían contar de manera permanente con estos aparatos o con estos dispositivos, y en otras quizás eran a momentos. Entendiéndose esto, los resultados obtenidos entre la edad de 17 años, más o menos 16 y 22 años,
Hablamos de una media del 19.27 como el promedio con el que la mayoría de los estudiantes al ingresar a la universidad se encuentran. Hablamos también que el 50% de la muestra corresponde al género femenino, como ya lo vimos. En el caso de los varones, pues el 2.1%, el 47%, y en el caso de personas reconocidas como LGBTI, en el 2.1%. La mayoría de estudiantes provienen de las provincias de Tungurahua, de Cotopaxi, Pichincha y Bolívar. Es decir, la mayoría de los estudiantes estarían dentro de las provincias quizás cercanas a lo que es la zona 3. Los estudiantes de la muestra pertenecen a las 10 facultades, como ya se lo dijo, y como dentro de esto pues tomamos a los estudiantes de nivelación. Los resultados obtenidos también los tenemos en consideración a los estudiantes que participaron en la indagación de las 25 carreras seleccionadas. La mayoría de estudiantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo de contar con un lugar óptimo y se espera que también contar con los aparatos y en este caso con todos los insumos necesarios para tener una información adecuada. Como conclusiones de esta investigación, como ya lo dijeron mis compañeros, ha sido una recolección de información importante. Hemos contado con la participación de los estudiantes de nivelación, que a su vez lo que nos dicen es que sus condiciones sí son óptimas. Entonces, esperamos que los resultados también sean óptimos, que si ya no hay algún pretexto, es decir, si cuentan con un espacio, aparentemente cuentan con los insumos necesarios, usted debería tener una calidad educativa de parte del estudiante, porque recordémonos que la docencia va de dos partes, también del docente como también del estudiante y el entorno que corresponde a la comunidad universitaria. El análisis de los problemas, simplemente ser resiliente, como frente a esto estábamos también enfrentando ciertas situaciones como puede ser la situación familiar, como también situaciones externas como que fue en la época de la pandemia. Esperamos que esto les haya servido como información y que el software que se está ya analizando y desarrollando para los jóvenes de nivelación también sirva de utilidad en todo lo que nosotros como investigadores quisiéramos hacer. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra compañera investigadora Silvia Torres con el tema de pedagogía y método andragógico. Tenemos ahora la participación del proyecto Estéticas y Éticas de la Narcocultura, una lectura desde la comunicación, el mismo que en su momento ya está en un proyecto en finalización, fue coordinado por el magíster Omar Soto y quien nos va a presentar la ponencia el día de hoy es nuestra compañera investigadora Jenny Proaño, profesora de la carrera de comunicación. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Me disculpo de antemano, estoy un poco afectada de la garganta. Les voy a comentar sobre este proyecto de investigación que, como ya lo mencionaron, lo realizamos con Omar Soto, que fue el coordinador, y también mi persona como coordinadora subrogante. Entre los resultados que obtuvimos de esta investigación, que lo realizamos durante 18 meses, tenemos algunas ponencias y publicaciones en la revista MadeWeb, que les estoy mostrando, ¿no? Las temáticas son diversas porque al finalizar también este proyecto de investigación tuvimos la oportunidad de realizar un libro. Tenemos un libro también sobre estos temas que hemos analizado. Ya les voy a comentar un poquito sobre la metodología. Los temas: streaming, ritualidad y domesticidad en la escenificación de la narcoestética. ¿Qué fue lo que nosotros al inicio del proyecto quisimos indagar? Como ustedes conocerán, sobre la narcocultura se ha escrito muchísimo, sobre las narrativas, sobre la narconovela, la narcotelenovela, etcétera. Ya existe mucha investigación y también teoría, pero nosotros quisimos hacer una actualización en cuanto a cómo estos productos culturales
están presentes en las nuevas plataformas como Netflix, Spotify, etc. Otra de las publicaciones que pudimos lograr tiene el título de El narcocorrido entre el mito y la violencia social. Parte también de este proyecto de investigación es un trabajo de titulación, y aquí también la invitación a todos ustedes estudiantes para que en algún momento, cuando ya estén trabajando sus temas para sus tesis, puedan vincular sus tesis a los proyectos de investigación. En este caso, el título del trabajo de tesis que realizó el estudiante se llama Los discursos sociales en la narcotelenovela El Capo. Está ya un artículo enviado para publicación en la revista de investigación de la Universidad Técnica de Ambato. Les explico qué fue lo que hicimos. Bueno, dentro de la metodología utilizamos metodología Quali, metodología Quanti, análisis de contenido, análisis de discurso. Como ya les había mencionado, nosotros investigamos o realizamos análisis de contenido en Netflix, por ejemplo, de todas las producciones que tienen o que están recogidas en el hashtag narco o narcocultura. Encontramos aproximadamente 41 unidades de análisis, que son las producciones, entre series, docuseries, documentales, y entre los principales resultados tenemos que en la mayoría de estas producciones, más o menos el resultado es aproximado del 86%, que los protagonistas de estas producciones son hombres y que son representados como un personaje héroe, ¿no?, que está vinculado al heroísmo, con mucho sentido de pertenencia y también poder. El discurso que están presente en estas producciones tiene que ver con el poder económico y el poder político, ¿no? Pero ¿qué pasa con la imagen de las mujeres? El 14% de los personajes principales en estas unidades de análisis son mujeres, y las mujeres son representadas como provenientes o de origen humilde y motivadas por mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo lo logran? A través de mantener una relación o ser parte del vínculo más cercano del capo, ¿no?, o del narcotraficante. Sobre la clasificación por edades a las que las personas que acceden a Netflix pueden observar estas producciones, es interesante conocer que la mayoría de las producciones tienen una clasificación de +13, a pesar que entre las etiquetas de esta clasificación está lenguaje obsceno, violencia, desnudez, ¿no? Y tan solo el 2% de las producciones que hemos analizado tienen la clasificación de más de 18 años, ¿no? Ya con el tema de Spotify, hicimos un análisis también de cómo está tagueado la música que hace referencia al mundo del narcotráfico. Entonces, dentro de Spotify, como ustedes ya conocen si son usuarios de esta plataforma, tenemos que hay una clasificación, ¿no? Dentro de música mexicana están los corridos, y dentro de los corridos como subgénero encontramos a corridos tumbados, por ejemplo, que ya luego los vamos también a explicar. Y también hay otra clasificación como corridos alterados, no netamente como narcocorridos. Eso es muy interesante, que en Spotify no está clasificada de esa forma. Los narcocorridos no están tal como esa clasificación. Obviamente sí hay playlists que sí tienen ese nombre, ¿no? Pero la mayoría de casos tenemos como corridos tumbados o también como corridos alterados, ¿no? Entre los resultados que obtuvimos al hacer el análisis de contenido de Spotify, tenemos que detrás de las letras de estos narcocorridos se vislumbran historias que en su mayoría son reales, ¿no? Son de personajes que sí existieron, como por ejemplo Pablo Escobar, también tenemos a El Chapo Guzmán, ¿no?
Entonces, la narrativa o la letra de las canciones gira en torno a el mundo narco y a las vidas de estos personajes, ¿no? Ahora, también muchas de las canciones no solamente hablan de estos personajes como principales, sino también, por ejemplo, de sus secuaces, de los hombres que han sido manos derechas o también de las personas que están involucradas en el resguardo de estas personas, ¿no? Estos protagonistas también se muestran como víctimas. Al hacer un análisis de las canciones, pudimos observar que muchas de las letras hablan sobre desigualdad social, ¿no? Que ven en el narcotráfico una opción para salir de la pobreza y también que esa pobreza es producto de la corrupción de los gobernantes, ¿no? Y que los narcotraficantes, a través de las letras, son percibidos como individuos excluidos de la sociedad, ¿no? Y que también son exiliados de la comunidad. Otro de los resultados, como ya les había mencionado, es en torno a la figura del narco, que empieza a mitificarse entre metáforas, hipérboles, exaltaciones, representaciones, reconocimientos y de admiración. Por otro lado, las creencias religiosas son una parte importante de la narcocultura, porque en los narcocorridos se expresa un sincretismo alrededor del narco, al punto que la resignificación que se hace a él es a través de mostrarlo como un héroe, un justiciero, alguien que se venga justamente de ese sistema desigual, e inclusive hasta como un santo. Ahora, siguiendo ya con esta presentación, también hicimos un recorrido sobre lo que, esto lo hicimos hace aproximadamente un año, revisando estas playlists y pudimos notar, por ejemplo, que existían otros tipos de género que involucraban también al mundo narco, no solamente los narcocorridos, sino también existían ya otro género, como por ejemplo los corridos tumbados, que actualmente están muy en boga, y ya aparecían cantantes como Natanael Cano, por ejemplo, o también aparecían otros tipos de géneros como el narcotrap. Y partiendo del boom que ocurrió con los corridos tumbados, otro capítulo del libro que lo realizamos se llama Corridos tumbados, escena musical y narcocultura. ¿Qué fue lo que realizamos? Y esto fue algo coyuntural, no estaba dentro de la planificación, porque como ya les había dicho, nosotros comenzamos hace un año y medio, pero apareció este boom mediático de la presencia de Peso Pluma en la escena musical. Ustedes deben haber escuchado las canciones de Peso Pluma, ¿no? Actualmente en Spotify tiene más de 50 millones de reproducciones mensuales. El alcance que tiene Peso Pluma a nivel internacional es muy amplio. Hicimos un análisis al discurso de estas canciones y también realizamos unos grupos focales a estudiantes de primer semestre y de séptimo semestre, a los que les mostramos videos y analizaron las letras de las canciones que están posicionadas de mejor forma en Spotify de Peso Pluma. Y como resultados tenemos las siguientes revelaciones, ¿no? Los estudiantes sostienen que la música o la letra de estos corridos tumbados sí influye en el comportamiento de los más chicos de la casa, ¿no? De los niños y de los jóvenes. Ellos comentaban varias circunstancias muy cotidianas y también personales de cómo los hermanos o los primos o sus sobrinos empezaron a adaptar conductas propias de toda la estética de Peso Pluma, a través, por ejemplo, de los cortes de cabello, a través de la vestimenta, a través del baile, etc. Otra conclusión que obtuvimos es que al parecer, de acuerdo a lo que mencionaban los participantes de los grupos focales,
La industria musical es más permisiva, con géneros cuyas letras tratan sobre el consumo de sustancias ilícitas, que con los géneros que enfocan sus letras en la producción y comercialización de las sustancias. Por ejemplo, ustedes también deben haber escuchado a Bad Bunny, ¿no? Entonces, hay mucha más tolerancia de la industria musical a ese tipo de canciones, ¿no? Hay menos censura en este caso que cuando se habla de la producción de droga, por ejemplo, ¿no? En Spotify hay una canción especial o específica de Peso Pluma que está censurada. Hay una letra de la canción que habla sobre el fentanilo y que en Spotify está censurada esa parte, ¿no? Es muy interesante de conocer cómo se manejan las normas también en Spotify. Y ya para ir terminando, les quiero comentar también que hemos analizado otros temas que están presentes en el libro, sobre el humor gangsteril, el fenómeno de lip sync en TikTok. ¿Qué es lo que aquí analizamos? Existen muchos videos cortos en TikTok en donde utilizan los audios de fragmentos de las narcotelenovelas, sobre todo de El Patrón del Mal, para utilizarlo de forma jocosa, ¿no? Entonces, es muy interesante también conocer cómo se utiliza esta cultura del narcotráfico o de lo narco para causar humor, porque el humor también es una forma de disrupción social. Tenemos también otro capítulo que habla sobre la narcoliteratura y su relación con las esferas de poder. Y ya para ir finalizando algunas conclusiones que ha arrojado la investigación durante este año y medio. Además de la estética, se construye un sistema de valores propios de la narcocultura. Estos valores son normalizados al interior de la misma, a través de dualidades epistemológicas que van más allá del bien o del mal, a pesar de permanecer al margen de la ley y de lo socialmente establecido. Desde la perspectiva comunicacional, la discusión se desprende del entender las dinámicas éticas y morales que se entretejen en la narcocultura para diseñar estrategias preventivas y educomunicativas. Y eso es justamente lo que nosotros estamos proponiendo, porque al finalizar el proyecto, parte de los requisitos para presentar el proyecto ya finalizado es justamente proponer un nuevo proyecto de investigación. En este caso, da una continuidad a esta primera parte. El nuevo proyecto se denomina Medios de Comunicación, Estrategias y Educación, la ética del poder frente a la narcocultura. ¿Cuál es el objetivo general de este nuevo proyecto? Crear estrategias educomunicativas para abordar los efectos de la narcocultura en las instituciones educativas, medios de comunicación e instituciones gubernamentales. Es obvio que es un problema social que no se puede combatir a la ligera y no es una situación de un día para otro. Ustedes saben cuál es la situación actual del país y nosotros queremos de alguna forma también incentivar, no para mitigar, sino para crear conciencia. Como ya habíamos mencionado, esto es un trabajo en conjunto. En la investigación que hicimos, por ejemplo, sobre Peso Pluma, él ha dicho en innumerables ocasiones que la responsabilidad social no es de él, sino de los padres de familia. Hace poco Bad Bunny también mencionó que su música no está hecha para los niños, sino para los padres. Pero también hay una responsabilidad social de los medios de comunicación, de los padres de familia, de las escuelas, de las instituciones, y la intención es justamente mostrar estos resultados y que se pueda hacer a través de la política pública un lugar para vivir un poco mejor. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la ponencia de la compañera investigadora Jenny Proaño y continuamos con el tema con el cual vamos a finalizar las ponencias de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales relacionado a la etnografía y comunicación digital en tiempos de pandemia y o pospandemia COVID-19. Quien nos va a disertar esta ponencia es el doctor Walter Viteri, quien es el coordinador de este proyecto. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. El
proyecto de investigación que hemos concluido este 4 de octubre lleva por título Etnografía y comunicación digital en tiempos de pandemia y o pospandemia COVID-2019. Cabe resaltar que la etnografía no es más que la etnografía trabajada en red, es decir, aquellos estudios, aquellas observaciones participantes de parte de los investigadores en ciertos espacios físicos, ahora lo hacemos nosotros a nivel de los espacios digitales, y de eso se trata la etnografía. Obviamente este estudio se lo realizó a partir de la experiencia y lo que nos quedó como saldo del proceso vivido con la pandemia a nivel de estudiantes universitarios. Todos sabemos lo que ocasionó la pandemia, sobre todo en cuanto al desarrollo de las tecnologías, sobre todo en cuanto al desarrollo de la comunicación digital. En ese ámbito se desenvuelve nuestro proyecto que culminó. El proyecto tuvo como objetivos explicar y comprender cómo se generan las prácticas y representaciones de la comunicación digital en la comunidad universitaria. Hablando siempre de comunicación digital, diagnosticar las formas, las maneras, identificar las prácticas y representaciones de los procesos de comunicación digital, establecer las características, prácticas y representaciones del proceso de comunicación digital y por último describir estas prácticas y representaciones. Desde la parte metodológica hemos de entender ya lo que desde el tema está enunciado. Hablamos de una etnografía, hablamos de observación participante, hablamos de este estudio en los espacios digitales, en donde obviamente identificamos todas estas prácticas. Con este trabajo metodológico nosotros logramos generar productos en cuanto a publicaciones mucho más allá de la exigencia del proyecto. Por ejemplo, en producción científica, nosotros hemos publicado en Medway Comunicación, Convivencia Intrafamiliar y Educación en tiempos de pandemia COVID-19. Por factor tiempo voy a sintetizar las publicaciones que lo realizamos. Esa es una, Comunicación, Convivencia Intrafamiliar y Educación en tiempos de pandemia COVID-19. También se publicó la investigación Economías Marginales y Pobreza en Infancias en la provincia de Tungurahua. Además, se publicó el guión transgeneracional en el embarazo precoz en la familia, un estudio también de carácter etnográfico. Otra de las publicaciones es Modelos educativos en la familia y conductas aprehensibles. Por otro lado, también se publicó el trabajo de investigación Etnografía en redes sociales digitales, análisis de la fotografía mediática. Además, pudimos publicar también, igual en Medway, todo esto en este espacio Scopus, Infodemia y el impacto en la salud mental en las personas de la tercera edad en tiempos de pandemia. En total, tenemos varias publicaciones que las hemos realizado, mismas que obviamente satisfacen mucho más allá de las exigencias del proyecto. En cuanto a ponencias, tuvimos un sinnúmero de ponencias. Los integrantes de este equipo de investigación, vale resaltar la participación del doctor PhD Carlos Martínez, de la magíster Maribel Campoverde, el magíster Freddy Aguilar, y quien les habla, somos quienes hemos participado en algunas ponencias, tanto en el primer Congreso Universal de las Ciencias como en el segundo Congreso, recibiendo además importantes reconocimientos. Cabe resaltar que, y esta es una reflexión interesante y quizá motivación para los estudiantes, nosotros incorporamos a una gran cantidad de estudiantes a desarrollar sus trabajos de titulación en nuestro proyecto de investigación. De acuerdo a la exigencia del proyecto debíamos tener mínimo una, sin embargo nosotros contamos con 9 estudiantes que lograron su titulación realizando sus trabajos de investigación en nuestro proyecto.
Obviamente hay que destacar también que como difusión científica nosotros hemos realizado la publicación de 2 capítulos de libro en el libro que se publicó hace poco, Intersticios de la Comunicación. Un capítulo del libro lleva por título Discurso del Poder Mediático sobre la lucha popular en Ecuador y otro, La investigación cualitativa en comunicación mediante la herramienta digital Atlas TI. Finalmente, quiero destacar que como resultado también de este proyecto de investigación, nosotros ya nos hemos planteado el nuevo proyecto de investigación que de hecho ha sido ya aprobado, este proyecto que obviamente va a dar seguimiento al que hemos concluido, que lleva por título Estudio etnográfico de la comunicación desde lo invisible y lo visible en la violencia digital. Es lo que hemos generado en este proyecto de investigación y esperamos lograr satisfacer a la comunidad en general con nuestros aportes de investigación. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos nuestros ponentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Mil disculpas, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Los temas han sido muy interesantes en cuanto se refiere al aspecto social, en cuanto se refiere a las tecnologías. Agradecerles muchísimo por la presencia y de igual manera pues visitar los stands. Los compañeros pues están prestos a solventar cualquier duda. Muchísimas gracias por su asistencia a este evento. Bueno, vamos a continuar con el programa. Por favor, del lado izquierdo tenemos la Facultad de Agronomía. Entonces, nos instalamos y quienes quisieran acompañarnos también voy ahí. Sé que hay estudiantes también de la facultad, por favor, para que podamos mover las sillitas alrededor del stand de la Facultad de Agronomía. Que Michelle. O sea, yo... ¿Quién es el que va a presentar el proyecto? Parece que Michelle o la ingeniera que está... ¿Y quién va a ser la presentadora? ¿Y esto qué es para la tele? Para la transmisión en Facebook. Ay, ay, ay. Voy a abrir para...
al pizarrón pasa ahorita. Listo, estamos enlazados a la radio preuniversitaria. Agradecemos también a los chicos de la unidad móvil quienes nos están ayudando con la transmisión de la segunda Feria Internacional de Investigación. Tenemos ahora al doctor Walter Viteri, que es perteneciente a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a quien le vamos a preguntar un poquito más sobre el tema que acaba de exponernos. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos internautas. Un saludo cordial y bueno, la verdad es que con mucha alegría hemos presentado nuestros productos que logramos generarlo a través del proyecto de investigación titulado Etnografía y Comunicación Digital en tiempos de pandemia y o pospandemia COVID-19. Listo, doctor. Cuéntenos un poquito de dónde nace esta idea. Obviamente después del COVID-19, pero ¿a partir de qué es que se genera la necesidad de crear este proyecto? Bueno, como todos sabemos, en pandemia nosotros, la humanidad enfrentó una situación muy compleja, ¿no? En esa situación compleja yo creo que hubo una interesante salida, que fue el tema de la comunicación digital. La comunicación digital logró un desarrollo muy importante. Ahora, recordemos que allí se generaron muchas comunidades virtuales, por ejemplo en clases o en negocios o en diferentes escenarios, se tuvo que recurrir a la tecnología, se tuvo que recurrir a la comunicación digital. En ese sentido, nuestro interés es tratar de entender cómo se desarrollaron esas vivencias, las experiencias, las frustraciones, las satisfacciones quizá que mucha gente pudo haber tenido frente a este proceso muy complejo, ¿no? Entonces, obviamente la etnografía como tal no es nada más que la etnografía. Todos sabemos que la etnografía es un desarrollo de un trabajo presencial del investigador en una determinada comunidad. En el caso de la etnografía, nosotros hacemos presencia, obviamente a nivel de las plataformas virtuales, para tratar de entender cómo se desarrollaron esas dinámicas. Quizá ahora el estudio etnográfico va teniendo un importante desarrollo, porque a partir de ahí varios estudiantes y creo que muchos profesionales en el mundo académico están ya desarrollando su actividad en este campo de la investigación. Después de ya casi 3 años de pandemia, ¿qué sector es el que más ha tenido que, por así decirlo, adaptarse a esta nueva etnografía? Porque en principio fue algo que le cayó a todos, pero varios tuvieron como que más facilidad de la adaptación y otros no tanto. Entonces, ¿qué sector fue el que más se vio con dificultad para llegar a esto? Bueno, yo creo que en el caso, sobre todo estudiantil, quizá por estar en nuestro contacto mucho más directo con el tema de las tecnologías, de las herramientas, de plataformas virtuales a nivel de estudios, obviamente para nosotros se nos pudo haber hecho un tanto más viable adaptarnos. Pero en cambio notamos como mucha gente tuvo que aprender y reaprender. Quizá también el sector a nivel académico que tuvo dificultades es quienes como docentes, por ejemplo, tenían determinada cantidad de años, ya un poco avanzado, bueno, se les complicaba realmente poder adaptarse a este tema, ¿no? Ahora, fuera del campo educativo, obviamente vimos que durante la pandemia se desarrolló muchísima actividad gracias a la comunicación virtual. Obviamente, a través de esta vía, a través de este medio, es que mucha gente desarrolló cantidad de emprendimientos y pudo salir adelante, porque mucha gente en la pandemia se quedó prácticamente sin trabajo, ¿verdad? Y tuvieron que reinventarse muchas veces las personas, las familias, para tratar de buscar en este tipo de escenarios la posibilidad de darle salida y sobre todo un futuro económico para sus familias. Entonces, la comunicación digital fue preponderante, el desarrollo de la tecnología fue determinante y yo creo que en ese campo es en donde entramos nosotros para realizar esos estudios, para conocer todas estas vivencias que tuvo que atravesar nuestra gente, ¿no?
siempre se ha visto el lado positivo de la digitalización, sobre todo de la comunicación digital, pero ¿cómo piensa usted que esto fue negativo dentro de la educación? Hoy, bueno, primero, la educación presencial jamás puede ser reemplazada por la comunicación digital, porque obviamente la comunicación, la educación presencial nos permite tener esa posibilidad de interactuar con mayor fluidez, con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, tanto para profesor como para estudiantes. A través de la comunicación digital, a través de las plataformas, obviamente de parte y parte hubo dificultades, porque del lado del profesor, por ejemplo, el no poder utilizar una pizarra, obviamente es mucho más fácil ahora la preparación de diapositivas y quizá guiarse en eso, aunque muchas veces esto también es perjudicial, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, desde luego. Entonces, yo creo que el hecho de que no se pueda tener, por ejemplo, de parte del profesor, el control sobre el universo de estudiantes. Ahora, para los estudiantes, para todos nosotros, nos resultó complejo porque en nuestros hogares tuvimos que adaptar espacios para la educación. Y hay que tomar en cuenta que en las familias no solamente uno estudiaba, entonces teníamos 2, 3, 4 estudiantes de distintas edades en donde todos necesitaban de dispositivos y obviamente la situación económica no daba como para que la gente pueda otorgarle a cada integrante de la familia de un computador personal. Entonces tuvimos todas esas dificultades, lo que indudablemente trajo como consecuencia que el nivel educativo haya disminuido, se haya bajado completamente y tenemos prácticamente un bache de 2 años, 2 años y medio, en donde a nivel educativo, no sé, difícilmente se podrá recuperar ese tiempo perdido. Si bien hablamos ya de una parte positiva y negativa, ¿cuáles de estos cambios son los que se han mantenido aún ya cuando ya no se habla de una pandemia? En casi la mayor parte del mundo ya no se habla de este tema. Entonces, se han quedado varias de estas formas de comunicarse. ¿En qué campo han permanecido más? Bueno, yo creo que a nivel educativo, definitivamente, porque a nivel de emprendimientos dentro de la sociedad en general, bueno, se ha vuelto a la presencialidad y de alguna manera han vuelto a la condición normal, digamos, los negocios. Pero en el ámbito educativo, obviamente quedó el tema de la comunicación digital, quedó el tema de este espacio como para seguirlo manejando y me parece a mí que es en el campo educativo en donde se quedó efectivamente el tema de la tecnología, el tema de la comunicación digital, las plataformas, porque si bien es cierto, hay que decirlo, antes de la pandemia ya nosotros utilizábamos aquí en la universidad las plataformas digitales, que no eran obligatorias, porque claro, era la educación presencial, pero quienes ya lo utilizábamos, pues no fue cosa realmente del otro mundo. Entonces, bueno, quedó de ello las plataformas que ahora ya se lo utilizan con mucha más frecuencia, inclusive hasta de carácter obligatorio para los profesores. Quedó también el tema de las sesiones virtuales. Muchas veces nosotros realizamos sesiones virtuales con el propósito de poder avanzar y poder agilizar cualquier tipo de procesos. Por ejemplo, una tutoría de tesis se la puede hacer de manera virtual a través de una sesión, a través de cualquiera de las plataformas. Entonces, las sesiones virtuales sí se han quedado también en el ámbito educativo y creo que también en el mundo de los negocios. En el ámbito educativo muchas veces hay sesiones de distintos organismos que frente a una emergencia pues lo realizan de manera digital, ¿no? Entonces se podría decir que dentro de lo que es la educación universitaria ha habido un avance a pasos agigantados porque pudieron mejorar situaciones que tal vez antes no podían darse. Sí, porque antes como que no había esa necesidad, no se sabía. De hecho, por ejemplo, cuando se produce la pandemia, cuando se produce la declaración de que tenemos que encerrarnos en nuestras casas, ¿no es cierto? Cuando se produce ese fenómeno, bueno,
a la par de ese fenómeno, enseguida vino, ¿y ahora qué hacemos? Como le digo, nosotros manejábamos la plataforma, ¿pero para qué? Para actividades de los estudiantes, en donde subíamos recursos y se realizaban actividades, pero no sesiones, pero no clases. Entonces, ahí es cuando se descubre, por ejemplo, la plataforma Zoom, que nos surgió como que fuera algo nuevo y en realidad no fue nuevo, es algo que ya había existido, pero que obviamente lo desconocíamos. Entonces, naturalmente nosotros desconocíamos muchas plataformas, maneras, formas de desarrollar la educación que con la pandemia, que con la situación que se nos presentó, terminamos nosotros descubriendo quizá, ¿no? Adaptándonos, aprendiendo y reaprendiendo muchas cosas. Justamente la universidad este semestre ha ofertado nuevas carreras en nuevas modalidades. Tenemos la modalidad virtual y la modalidad híbrida. ¿Esto usted cree que es como consecuencia de lo que tuvimos que adaptarnos o por la situación en la que atraviesa el país en la de ofertar cupos universitarios? Bueno, me parece que el tema de la virtualidad siempre estuvo, hay que decirlo, siempre estuvo. Si nosotros revisamos reglamentaciones a nivel de régimen académico, pues las modalidades de estudio siempre fueron presenciales, a distancia, en línea y virtuales. Siempre existió y ya existió ese tipo de modalidades. Obviamente no se las desarrolló como uno se esperaba, ¿no? Que lo que más estuvo presente era la educación presencial. Ahora, ¿qué pasó ahí? Enfrentamos la comunicación, la educación presencial y resulta que automáticamente lo único que cambiamos fue el aula presencial con el aula virtual, pero no cambiamos, ojo a este detalle que es súper importante, no cambiamos en cambio la forma, el método para dar clases, la metodología para dar clases, porque resulta que empezamos a dar clases virtuales como si fuesen presenciales, como si fuesen presenciales, llevando un módulo exactamente como si fuese presencial, cuando todos sabemos que la educación en línea o la educación virtual responde a situaciones completamente diferentes, en donde el autoaprendizaje del estudiante tiene un peso muy importante. Sin embargo, terminó la pandemia, terminó el encierro, volvimos a la normalidad y nunca cambió, nunca cambió. Fue un tema muy complejo y por eso inclusive el manejo de tantas horas, ¿no? Tenerle a un estudiante 5, 6 horas de 60 minutos. Bueno, muchos estudios dicen que ¿quién puede aguantar tanto tiempo frente al computador, mantener la concentración? No se lo puede. Para eso existen metodologías de enseñanza, como digo, adecuados para la modalidad en línea y la modalidad virtual. Situación que lastimosamente en el país no se lo aplicó. Esa la una razón. Entonces tenemos ahora el surgimiento de estas carreras que naturalmente estarán respondiendo ya con sus metodologías a la forma de enseñanza, aprendizaje de carácter virtual, las carreras virtuales. ¿Surgen de allí? Sí. Pero ¿de dónde mucho más surgen y con más fuerza estas carreras virtuales, sobre todo aquí en la Universidad Técnica de Ambato? Considero personalmente, es una valoración personal, por la situación económica, los recortes presupuestarios que ha recibido la Universidad Ecuatoriana, obviamente ha terminado generando esta problemática para que las universidades, pues, al no tener presupuestos y ante la necesidad de aperturar más carreras frente a la gran demanda de estudiantes, porque hay que entender también ese tema, la demanda de estudiantes. Acabamos de pasar ya por un gobierno que ofreció el libre ingreso a las universidades del país, situación que en la práctica es imposible. Y estamos viendo entonces, sí, la necesidad de la creación, de la implementación de nuevas carreras para poder satisfacer tanta demanda estudiantil. Entonces me parece que van de la mano, ¿no? Quedó ese bichito de la pandemia, del tema de la tecnología, de la virtualidad, pero también creo que obligatoriamente, por el tema de presupuestos, yo creo que se están obligándose las universidades a implementar carreras
bajo la modalidad virtual. Ok, muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Walter Viterri Torres, es docente de la carrera de comunicación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Un mensaje final para las personas que quizá aún no aceptan esta nueva forma de comunicación, que no quieren adaptarse, que siguen, como así decirlo, a la antigua, así ya nos vemos obligados a tener este tipo de actualización, de adaptación. ¿Qué les decimos a esas personas? No, toca. Es lo que nos corresponde ahora. Hay que entender, inclusive pensemos en nuestros padres, pensemos en nuestros abuelitos, quienes a lo mejor se resisten a enfrentar este tipo de cambios. Bueno, hay que entender que es lo que toca, es lo que nos corresponde. Pensemos en que los niños van creciendo ya en una sociedad digital, tienen una manera completamente diferente de enfrentar el mundo. Entonces yo creo que nosotros, los padres, los abuelitos, tienen la obligación de por lo menos interesarse en algo, ¿sí?, para conocer, porque tampoco es que hay que denostar y decir eso no sirve y eso le causa tanto daño. Yo creo que todos tenemos que de alguna manera adaptarnos a estas nuevas formas que tenemos y una vez que nosotros adaptemos podremos estar en condiciones de comprender qué es lo que pasa con el otro, cómo está viviendo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Bueno, es un tema muy amplio como para discutirlo también, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su doctor. presencia. Nosotros volvemos al enlace de preuniversitaria. Agradecemos también a los chicos de la unidad móvil y continuamos con la segunda Feria Internacional de Investigación DIDE Ciencia UTA. Regresamos después con la última entrevista de la conferencia magistral. Regresamos.